En el proyecto Remarkable se organizan acciones para ayudar a los líderes climáticos a conseguir neutralidad climática para el año 2050. Una de estas acciones o actividades es elaborar el programa de formación para líderes climáticos que incluye talleres, además de otras herramientas como vídeos de los temas relacionados. Este vídeo es sobre la ciencia del clima y el cambio climático. Vamos a explicar qué es la ciencia del clima y para ello tenemos que entender qué es el clima y la diferencia con el tiempo. El clima es lo que se espera y el tiempo es lo que ocurre. Es decir, si nos preguntamos cuál es la diferencia entre clima y tiempo, vemos que solamente es una cuestión de escala temporal. Es decir, el clima es la estadística del tiempo meteorológico promediado sobre un determinado periodo. Por tanto, la ciencia del tiempo es la base de la ciencia del clima. Y también se denomina ciencia del clima al funcionamiento del clima terrestre a nivel global, es decir, de toda la Tierra, y regional, de alguna región. En la moderna ciencia del clima incluye una fusión incluye la teoría, también hay observaciones y modelización informática, que es lo que hemos destacado aquí en este cuadro. Vamos a ver un poco de la historia de la ciencia del clima desde sus comienzos. En el año 1686, el científico Edmund Halley publicó una emblemática descripción de los vientos tropicales en una revista que se llamaba Philosophical Transactions de la Royal Society de Inglaterra. Y este señor lo que decía es que los vientos alisios y monzones que se observaban en los mares entre los trópicos y sus proximidades, con un intento de determinar la causa física de dichos vientos. Él se preguntaba por qué los vientos soplaban invariablemente desde el este y sostenía que deberían de ser causados por el paso diario del Sol, debido al cual el Sol calienta la atmósfera, lo que causa el ascenso del aire y por tanto atrae aire desde este tras el paso solar. Sin embargo, unos años después, en 1735, el señor George Hadley dijo que era la rotación terrestre, es decir, ese giro de la Tierra sobre sí misma, quien induce los vientos alisios de componente este. En un artículo que fue ignorado en su tiempo. El señor famoso Coriolis, de apellido Coriolis, en el año 1835 introdujo su teoría sobre el movimiento de objetos dentro de sistemas de referencia en rotación y las fuerzas que actúan sobre ellos. Y el señor William Ferrel, en 1856, introdujo la primera descripción de la circulación global y de los vientos del oeste, o vientos de paso, como se les conocía entonces, que caracterizan a los climas de latitudes medias. Aquí hemos incluido un pequeño mapa de Edmund Halley, el primero que se he comentado. Sigamos con un poco de historia. Desde la década de 1930, el señor Gustav Rossby introdujo el concepto de vorticidad absoluta y su conservación en condiciones adiabáticas y desarrolló la teoría de las ondas planetarias, que también se llaman ondas de Rossby, en la atmósfera y los océanos, y sentó las bases esenciales de la oceanografía y meteorología dinámicas. En 1860, el señor John Tyndall puso de relieve que la atmósfera terrestre debía sufrir una especie de efecto invernadero que explicaría la temperatura cálida de la superficie y demostró que estos gases eran tanto emisores como absorbentes de radiación infrarroja, lo cual es muy importante para comprender la tasa neta de energía en la superficie. O sea que ya desde 1860 estábamos un poco ya se vio este tema de que el aumento de la temperatura de la superficie debido a los gases de efecto invernadero. Y luego el señor
Svante Arrhenius en 1896, cuando efectuó los primeros cálculos sobre la influencia del dióxido de carbono en la temperatura de la superficie terrestre y publicó en su libro Worlds in the Making, The Evolution of the Universe, o se puede traducir como Mundos en la creación, la evolución del universo, que se publicó en 1908, en el cual afirma el doble de dióxido de carbono en el aire haría aumentar la temperatura de la superficie terrestre en 4 grados. Y esto ya hoy, digamos, en día es coherente con lo que se está estimando. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX, el interés por el cambio climático se enfocó en la posibilidad de alcanzar una nueva edad de hielo, como la que indicaban los registros paleoclimáticos proporcionados por restos geológicos. Todo esto muy en línea con el pensamiento de Arrhenius sobre el calentamiento global, pero por esa época todavía este calentamiento no era una preocupación grave. Vamos a ver aquí 4 transformaciones. La primera transformación es la observación de la Tierra, ya que ahora nuestros conocimientos sobre el clima y sus variaciones y cambios es enorme, gracias a una vasta cantidad de observaciones, especialmente las proporcionadas por los sistemas de teledetección espacial. En la década de 1970, el conocimiento se basaba principalmente en una red de observaciones meteorológicas usadas para la predicción del tiempo, que nos dieron una visión limitada de la circulación general de la atmósfera y del papel del ciclo hidrológico del agua. Empezaron a aparecer por entonces las primeras imágenes de satélites meteorológicos mostrando la organización de las nubes, y a principios de los 80 se realizaron las primeras mediciones directas del balance radiactivo terrestre. En los siguientes decenios, el desarrollo de satélites de órbitas geoestacionarias y polares ha proporcionado un poderoso medio para la descripción y vigilancia del sistema climático, que se complementa con sistemas de observación que abarca estaciones meteorológicas de superficie, globos meteorológicos, aeronaves, boyas oceánicas, flotadores y barcos. Bueno. Es un poco así de historia. Entonces, primero la primera transformación es la observación de la Tierra. En la segunda ya empezamos con los modelos climáticos. Los primeros modelos aparecieron en 1950 como los modelos de circulación general. Ya en esta segunda transformación os puedo comentar, pues que en principio la física fundamental explica los movimientos atmosféricos y oceánicos, la termodinámica, el ciclo hidrológico, la transferencia de la radiación a través de la atmósfera y las interacciones de esta con la superficie subyacente. Sin embargo, en la práctica hemos de resolver estas ecuaciones físicas mediante ordenadores, dividiendo la atmósfera y los océanos terrestres en millones de volúmenes individuales y usando sofisticadas técnicas numéricas. Los primeros modelos climáticos, conocidos como modelos de circulación general, que es lo que estaba comentando antes, se desarrollaron en la década de los 50 en paralelo a la predicción numérica del tiempo, que estaba también en sus comienzos. Y seguimos con la tercera transformación, que es la supercomputación. Desde sus inicios, los modelos climáticos se han ido desarrollando sobre técnicas computacionales. Por tanto, la disponibilidad de potencia de cálculo ha dictado el nivel de sofisticación y el tipo de experimentos que se lleven a cabo. Hay pocas ciencias donde el progreso esté tan íntimamente ligado al incremento de la capacidad de supercomputación. Es decir, que la supercomputación ha transformado la ciencia del clima, ya que ha hecho posible aumentar la resolución de los modelos para que estos capturen más fielmente los sistemas meteorológicos que constituyen el clima. También ha permitido la introducción de más componentes del sistema climático, como el ciclo del carbono o la propia composición de la atmósfera y su transformación en modelos del sistema Tierra completo. Y ha proporcionado la capacidad de realizar un gran número de simulaciones
para verificar la robustez de los modelos y para determinar un abanico de futuros estados del tiempo y el clima que podrían alcanzarse razonablemente teniendo en cuenta la naturaleza caótica de la atmósfera y los océanos. Pero la complejidad tiene un coste computacional y por otra parte la resolución de los modelos climáticos debe permitir que se representen diferentes interacciones y retroalimentaciones dentro del sistema climático. Bueno, esta es la tercera transformación y la cuarta, el calentamiento global. En el año 1958, Charles David Keeling comenzó a realizar mediciones de la concentración atmosférica de dióxido de carbono en Hawái, Estados Unidos, y observó que cada año aumentaban. Y en 1970 empezaron las simulaciones. Simulaciones, digamos, de las posibles implicaciones del incremento de este gas y luego más adelante, en los comienzos de los años 80, estas simulaciones eran ya una parte esencial de la investigación climática del Servicio Meteorológico en Europa. Bueno, el cambio climático. La historia del descubrimiento científico del cambio climático comenzó a principios del siglo XIX, cuando se sospechó por primera vez que había cambios naturales en el paleoclima y se identificó por primera vez el efecto invernadero natural. En el siglo XX, con los procesos industriales, etcétera, se seguía repercutiendo en el clima, pero realmente en el siglo XXI es cuando ya dijimos que algo grave le estaba pasando a la Tierra, ya que observábamos, entre otros fenómenos, cómo se descongelaban los glaciares, un aumento de la temperatura también en los océanos, etcétera. Y todo ello debido a los gases de efecto invernadero. El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los 1000 anteriores. Me quedo con algunas frases de este estilo. No superar los 2 grados centígrados, ya que el Acuerdo de París fija que el aumento de temperatura debe mantenerse lo más cerca posible a 1,5 grados. Al aumento de 1,5 grados para evitar los peores impactos del cambio climático. Bueno, aquí vamos a ver a continuación algunas fotos bastante significativas, como veis aquí una gran contaminación, también aquí en nuestras ciudades, también aquí el tema de la agricultura, también bastante la sequía, ¿no? Y algunas frases, el nivel de CO2 aumenta muy rápido, por ejemplo, 400,2,28 partes por millón a nivel mundial. El hielo del Ártico decrece a un ritmo del más del 13% cada década, cada 10 años. Aquí pues vemos algunas fotos también. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287 millones de metros cúbicos al año. Aquí unas fotos muy bonitas si me permitís, de la Tierra. Si hablamos del nivel del mar, pues sube 3,4 milímetros al año. La media mundial ha subido más de 178 en los últimos 100 años. Y tenemos muchísimas cifras. Digamos que nadie discute hoy sobre la existencia del cambio climático. Lo que se está debatiendo es qué parte es debida a la acción del hombre y qué parte es debida a dinámicas propias de la evolución del planeta, ¿no? De los cambios del planeta. Lamentablemente llevamos años ya dejando huella con depósitos de residuos, contaminación en la atmósfera, vertidos a los océanos. También influye mucho la tala de árboles a este empeoramiento del aire, ya que disminuye el oxígeno y también el CO2. Digamos que cambiar la naturaleza, pero ¿hasta cuánto podríamos cambiarla? Eso también es una pregunta. Entonces podemos resumir cómo nos afecta el cambio climático. Aquí he hecho una lista
Por un lado, el aumento de la temperatura media de la Tierra, que es la principal consecuencia del cambio climático. También el nivel del mar aumenta y su temperatura, que existen fenómenos meteorológicos extremos, cambios en los ecosistemas. Lamentablemente hay un peligro de extinción de muchas especies, tanto vegetales como animales, la gran sequía, efectos sobre la agricultura y el espacio forestal y también impactos en la salud humana. Y si vamos a Castilla y León, podemos decir que Castilla y León tiene un clima templado oceánico en la parte norte, en, y en algunos puntos es mediterráneo e incluso semiárido y estepario, que lo podemos ver aquí con algunos colores más o verdes, ¿no? O amarillos. Entonces, comentaros que las predicciones en base a los principales resultados del Open Data Climático, que incluye información del Banco Nacional de Datos Meteorológicos recogidos en 58 observatorios, deciros que en España 37 registraron anomalías, de los cuales 4 están en la comunidad de Castilla y León, que son Ávila, Ponferrada, Zamora y Soria, datos de 2019. Por otro lado, comentar que esta región está en mejor disposición que otras de España, pero seguirán subiendo las temperaturas con inviernos más rigurosos y veranos más largos, lo que implica más estrés en la vegetación, ya que si existe más evaporación, las plantas se resienten. En todo caso, espero que en los años que llueva se compensen a los de sequía. He querido aquí recoger algunos recortes de diferentes publicaciones o algunas páginas web de ayuntamientos en las cuales pues deciros que también se está trabajando en este aspecto. Entonces, bueno, pues aquí Valladolid y Soria, aquí de Burgos también. El Ayuntamiento de Valladolid aprueba una estrategia de cambio climático para buscar la neutralidad climática, etcétera. Para más información os dejo aquí varios enlaces a diferentes páginas web, tanto de carácter europeo como estas dos primeras, como de nuestros propios ministerios, de temas también de investigación, etcétera.